Mi suegra publicó que yo era estéril. Después de que yo pagara sus tratamientos de fertilidad. Me quedé helado, con el celular temblando en mi mano y el café enfriándose en la mesa, mientras leía una y otra vez la publicación que mi suegra acababa de subir a Facebook: mi yerno es estéril, por eso mi pobre nieto no tiene hermanitos todavía. Dios sabe por qué hace las cosas, pero es una carga muy pesada para mi hija. Oren por nosotros. El mundo se me vino encima no solo por la mentira tan descarada, sino por la crueldad detrás de ella. Apenas 3 meses antes, yo había vaciado mi cuenta de ahorros para pagarle a esa misma mujer 3 rondas de fertilización in vitro, hormonas carísimas y consultas con los mejores especialistas del país. Gasté miles de dólares en su capricho de volver a ser madre a los 48 años porque mi esposa decía que nuestro hijo necesitaba hermanos de su misma edad, y ahora, ante el fracaso de sus propios óvulos, ella decidía que la mejor forma de salvar su orgullo era destruyendo mi reputación y mi hombría frente a toda nuestra comunidad. Todo comenzó hace unos 3 años. Mi esposa, Lorena, y yo llevábamos un matrimonio sólido, o eso creía yo. Tenemos a Mateo, nuestro hijo de 6 años, que llegó al mundo de forma natural y sin complicaciones. Éramos felices, pero Lorena tenía una obsesión: no quería que Mateo fuera hijo único. Sin embargo, después de un problema médico tras el parto, a ella le recomendaron no volver a embarazarse por el riesgo que corría su vida. Fue ahí donde entró mi suegra, doña Elena, una mujer que siempre ha vivido de las apariencias y que tiene una necesidad patológica de ser el centro de atención. Doña Elena acababa de casarse con su tercer marido, un hombre 10 años menor que ella, y de repente se le metió en la cabeza la idea de tener un bebé. La lógica en esa casa era retorcida: decían que si la abuela tenía un hijo, ese niño se criaría con Mateo como si fueran hermanos, y así Lorena cumpliría su deseo de que Mateo no estuviera solo. A mí me pareció una locura desde el principio, pero Lorena lloraba todas las noches, diciendo que era la única forma de expandir la familia y que su mamá estaba dispuesta a hacer ese sacrificio por nosotros. Jorge, por favor, me rogaba Lorena. Mi mamá tiene la disposición, pero ellos no tienen el dinero. Tú sabes que mi padrastro es un bueno para nada y mi mamá solo vive de su pensión. Si tú pagas el tratamiento, todos ganamos. Mateo tendrá compañía y mi mamá será feliz. Es una inversión en nuestra felicidad familiar. Yo, que siempre he sido un hombre trabajador, que ha levantado una empresa de logística desde cero a base de sudar la gota gorda, accedí por amor. Tenía unos ahorros destinados a cambiar mi camioneta y a empezar un fondo para la universidad de Mateo, pero ver a mi esposa tan ilusionada me ablandó el corazón. Error fatal. Fui al banco, saqué el dinero y me convertí en el patrocinador oficial de la última juventud de mi suegra. Fueron meses de infierno. No solo pagaba las facturas de la clínica, sino que tenía que aguantar el humor de doña Elena, que con las hormonas se volvió una tirana insoportable. Me llamaba a las 3 de la mañana para que le llevara antojos exóticos, me exigía que la llevara a las citas porque su esposo estaba cansado y se quejaba de que la clínica que yo pagaba no era lo suficientemente lujosa. Yo agachaba la cabeza y pagaba. Pagaba las inyecciones de 5,000 pesos, pagaba los estudios genéticos, pagaba los ultrasonidos. En total, en un año, se me fueron casi $30,000. El problema fue que la biología no perdona. A pesar de los mejores médicos y de todo el dinero invertido, doña Elena no quedó embarazada. Su cuerpo simplemente ya no estaba para esos trotes. Tras el tercer intento fallido, el médico fue muy claro: no había nada más que hacer. Doña Elena salió de la clínica hecha una furia, pero no contra el destino o su edad, sino buscando a quien culpar. En su mente retorcida, ella no podía ser el problema, ella era fuerte y fértil, según sus propias palabras. El ambiente en las cenas familiares se volvió tóxico. Ella me lanzaba miradas de odio y hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo algunas personas tienen la sangre débil. Yo no entendía a qué se refería hasta que llegó esa publicación de Facebook. El descaro fue total. Me puso como el estéril de la familia para justificar ante sus amigas de la iglesia y sus vecinas chismosas porque no había un nuevo bebé en la casa. Quería ocultar que ella ya no podía concebir, y para hacerlo, decidió que yo era el sacrificio perfecto. Cuando vi los comentarios en la publicación, sentí que la sangre me hervía. Pobre doña Elena, tener un yerno que no puede darle más nietos, escribió una vecina. Lorena debería buscarse a alguien que sí sea un hombre completo, puso una de sus amigas más cercanas. Eran decenas de mensajes señalándome, burlándose de mi supuesta condición, mientras yo era quien había financiado cada centavo de ese proceso fallido. Cerré la oficina y manejé directo a mi casa. Esperaba que Lorena estuviera tan indignada como yo. Esperaba que ya le hubiera exigido a su madre que borrara esa basura y pidiera una disculpa pública. Pero cuando llegué, encontré a Lorena viendo la televisión tranquilamente. ¿Viste lo que publicó tu mamá?, le pregunté, lanzando el celular sobre el sofá.
Lorena ni siquiera se inmutó. Suspiró con pesadez, como si yo fuera el que estaba siendo difícil. Ay, Jorge, no seas tan sensible. Es Facebook, nadie se lo toma en serio. Mi mamá está muy deprimida porque el tratamiento no funcionó y esa es su forma de desahogarse. Ella siente que si dice que el problema fue ella, la gente la va a ver como una vieja acabada. Solo está protegiendo su imagen. ¿Protegiendo su imagen a costa de mi dignidad? Le grité. Yo pagué por todo. Yo fui el que se quedó sin ahorros para que ella jugara a la mamá. ¿Y ahora resulta que yo soy el estéril? ¿Se le olvida que Mateo es mi hijo y que nació sin ayuda de nadie? Jorge, no grites, me dijo con una frialdad que me dolió más que la publicación. Entiende que ella es mi madre. No puedo pelearme con ella por una tontería en redes sociales. Deja que se le pase. Además, la gente olvida rápido. Ese fue el momento exacto en que mi matrimonio se fracturó. Entendí que para mi esposa, el bienestar emocional de su madre manipuladora valía más que el respeto hacia su esposo. Me sentí solo en mi propia casa. Me sentí como un extraño que solo servía para proveer, pero cuya dignidad era negociable. Esa noche no dormí. Me dediqué a revisar cada factura, cada recibo de transferencia bancaria que le hice a la clínica y a la farmacia de especialidades. Tenía las pruebas de que yo había financiado el intento de embarazo de una mujer que ahora me calumniaba. Mi primera reacción fue querer publicarlo todo, exponerla como la sanguijuela que era, pero algo en mí se detuvo. Si lo hacía, me rebajaría a su nivel. Quería algo más profundo. Quería paz, pero sobre todo, quería justicia. Al día siguiente, tomé una decisión que para muchos fue extrema, pero para mí era de supervivencia. Empaqué una maleta y me fui a un hotel por unos días. Necesitaba pensar. Lorena me llamaba y me mandaba mensajes diciendo que yo estaba haciendo un drama de la nada, que madurara. Doña Elena, por su parte, subió otra publicación diciendo, cuando la verdad duele, los cobardes huyen. Mi hija merece un hombre que se quede y enfrente las pruebas que Dios nos manda. Eso fue el colmo. Contraté a un abogado, no para un divorcio todavía, sino para que redactara una carta notarial dirigida a doña Elena. En la carta se le exigía el cese inmediato de las calumnias y se le adjuntaba un estado de cuenta detallado de los $30,000 que yo había invertido en sus tratamientos, recordándole que, según los términos de los depósitos, ese dinero había sido entregado bajo la premisa de una ayuda familiar que ahora ella estaba usando para difamarme. Le advertí que, si no borraba las publicaciones y emitía una rectificación, procedería legalmente por daño moral y difamación. La reacción fue una explosión volcánica. Doña Elena llegó a mi oficina gritando que yo era un poco hombre por amenazar a una anciana. Lorena me llamó llorando, diciendo que yo era un monstruo por ponerle abogados a su madre. ¿Un monstruo yo? Le respondí por teléfono. Tu madre me llamó estéril frente a miles de personas después de que yo le regalé el dinero que era para el futuro de nuestro hijo. Y tú, que deberías ser mi compañera, te quedaste callada. No voy a retirar nada. O se retracta, o nos vemos en el juzgado. Doña Elena, viendo que yo no iba a ceder y que su honor de señora de sociedad estaba en riesgo si se hacía público que yo le pagué todo, borró las publicaciones. Pero no pidió disculpas. Subió un mensaje críptico diciendo que por la paz familiar dejaría de hablar de ciertos temas, aunque la verdad fuera amarga. Para mí, eso no fue suficiente, pero fue el comienzo de mi libertad. Corté contacto total con ella. Le prohibí la entrada a mi casa y le dije a Lorena que si ella quería ver a su madre, tendría que hacerlo fuera de nuestro hogar. Lorena aceptó a regañadientes, pero nuestra relación nunca volvió a ser la misma. El resentimiento se instaló entre nosotros como un invitado invisible. Yo me enfoqué en mi hijo, Mateo, y en recuperar el dinero que había perdido trabajando el doble. Pasó un año. La tensión en mi casa era constante, pero yo me mantenía firme en mis límites. Doña Elena intentaba manipular a través de Mateo, mandándole regalos o mensajes diciendo que su abuela lo extrañaba, pero yo supervisaba todo. Fue entonces cuando el karma decidió hacer su entrada triunfal, y lo hizo de la forma más inesperada y poética posible. Sofía, la hermana menor de Lorena y la oveja negra de la familia según doña Elena, resultó embarazada. Sofía siempre fue la hija despreciada porque nunca siguió las reglas de su madre. No tenía un esposo rico, vivía en un departamento pequeño y trabajaba como maestra. Doña Elena siempre la llamaba la decepción. Pero resulta que Sofía quedó embarazada de forma natural, al primer intento, con su novio de toda la vida. La noticia fue un misil directo al ego de doña Elena. La mujer que gastó miles de dólares de su yerno en tratamientos fallidos ahora veía cómo su hija fracasada lograba lo que ella no pudo, sin gastar un centavo. Pero lo que vino después fue lo que realmente cerró el círculo.
Doña Elena, en su desesperación por seguir siendo relevante, se obsesionó con el embarazo de Sofía. Empezó a ignorar a Lorena y a Mateo por completo. Ya no le importaba si Mateo tenía hermanos o no, ahora solo quería ser la superabuela del bebé de Sofía. Empezó a gastar lo poco que tenía en cosas para el nuevo nieto, intentando controlar la vida de Sofía como lo hizo con nosotros. Sin embargo, Sofía no es como Lorena. Sofía tiene espinas. En un baby shower que organizaron, doña Elena intentó tomar el micrófono para dar un discurso sobre la bendición de la fertilidad en su linaje. Sofía, harta de las hipocresías de su madre y sabiendo todo lo que me había hecho a mí, la detuvo frente a todos. Mamá, siéntate, le dijo Sofía con voz clara. No hables de fertilidad cuando casi dejas en la quiebra a Jorge por tus caprichos y luego tuviste la desfachatez de calumniarlo. Todos aquí sabemos que si este bebé es una bendición, es porque no permití que tú metieras tus manos ni tus dramas en mi vida. Deja de actuar como si esto fuera tu logro. El silencio en el salón fue sepulcral. Doña Elena se puso roja, luego pálida, y salió del lugar casi corriendo. Lorena, que estaba ahí, intentó defender a su madre, pero las otras invitadas empezaron a cuchichear sobre la historia del dinero de los tratamientos, algo que Sofía se había encargado de difundir con pruebas en mano para que todos supieran quién era la verdadera villana. Ese día, el velo se le cayó a mucha gente. Doña Elena perdió su estatus de matriarca respetable para convertirse en el hazmerreír del pueblo, la mujer que quiso ser madre a la fuerza con dinero ajeno y terminó siendo humillada por su propia hija. Lorena llegó a casa esa noche deshecha. Se dio cuenta de que su lealtad ciega hacia su madre solo la había llevado a distanciarse de su esposo y a quedar en ridículo frente a su hermana. Intentó pedirme perdón, intentó decirme que ahora entendía por qué yo puse esos límites. Yo la escuché, pero le dejé claro que las cicatrices estaban ahí. Te perdono, Lorena, le dije, pero nunca voy a olvidar que cuando mi reputación estaba en juego por culpa de las mentiras de tu madre, tú elegiste su desahogo sobre mi verdad. Vamos a seguir adelante por Mateo, pero doña Elena nunca volverá a cruzar esa puerta. Hoy, mi vida es muy diferente. Mi empresa ha crecido más que nunca, y ese dinero que perdí ya regresó multiplicado. Mateo es un niño feliz, seguro de sí mismo, y aunque no tiene hermanos de sangre, tiene una relación increíble con sus primos y amigos. Mi matrimonio ha pasado por una reconstrucción profunda, Lorena finalmente entendió que su familia nuclear somos nosotros tres, y ha cortado los hilos de manipulación que su madre usaba para moverla a su antojo. Doña Elena vive ahora en una soledad amarga. Sofía le puso una orden de restricción emocional, no la deja ver al bebé si no es bajo sus reglas estrictas, y como doña Elena no sabe seguir reglas, casi no lo ve. Se pasa el día publicando frases de soledad y traición de los hijos en Facebook, pero ya nadie le comenta. Sus amigas de la iglesia se alejaron cuando se enteraron de sus mentiras, y su tercer marido la dejó hace poco, cansado de sus amarguras. A veces, entro a su perfil solo para ver cómo su mundo se hizo pequeño, del tamaño de una pantalla donde nadie la lee. No siento odio, solo una profunda satisfacción de saber que la verdad siempre encuentra su camino. Ella quiso marcarme como estéril, pero la única vida que terminó siendo estéril, sin afecto y sin respeto, fue la suya. Cada vez que veo a Mateo jugar en el jardín que ahora yo mismo cuido, sin deudas y con el corazón tranquilo, solo sonrío. Sonrío porque aprendí que no importa cuánto dinero tengas o cuántos tratamientos pagues, la verdadera fertilidad está en el alma y en la honestidad. Quien siembra mentiras para salvar su imagen, termina viendo cómo su reflejo se desvanece en el olvido. Hoy vivo mi mejor vida, mi hijo crece rodeado de amor real, mi matrimonio es más fuerte porque aprendimos a poner muros contra la toxicidad, y vivo con la paz absoluta de saber que mi valor no se mide por mi capacidad de procrear según los estándares de una mujer amargada, sino por mi capacidad de proteger a los míos y mantenerme íntegro frente a la tormenta. Al final, quien te señala defectos para ocultar los propios, termina siendo consumido por su propia sombra. ¿Alguna vez un familiar te traicionó o te humilló públicamente a pesar de todo lo que hiciste por ellos? Cuéntame en los comentarios, tu historia podría ser la próxima. Hay historias que duelen y otras que sanan. Síguenos para más relatos como este.